tú lo dices, ICS ha realizado una serie de estudios, bueno, y ha venido en todo este tiempo, dependiendo del tema, la circunstancia, eh, lo que el pueblo venezolano ha mostrado que tiene interés de conocer. Nosotros hemos abordado estos temas y hemos realizado un estudio. En este caso, nosotros abordamos lo que es el tema de la corrupción como un tema importante, como un tema que le interesa al venezolano, como un tema importante dentro de lo que es la gestión de los gobiernos, tanto los gobiernos, el gobierno central del presidente Nicolás Maduro, como los gobiernos, bueno, que también la oposición tiene. Pues, o sea, de alguna manera la gente también los valora, los evalúa, los mide, y bueno, en ese sentido, bueno, hemos querido hacer este estudio, ¿no? Ok. Esto es una encuesta telefónica que realizamos el 24 y el 25 de agosto, con una muestra de 1.600 entrevistas, con un nivel de confianza de 95% y un margen de error de 2.5%, realizado en 20 estados del país. Ok. Estos son tracking poll que hemos hecho, o sea, entrevistas telefónicas, y que, bueno, de alguna manera han arrojado algunos valores de los que percibe el ciudadano común, el venezolano, sobre este tema en particular, que es el tema de la corrupción. ¿La gente fue consultada sobre corrupción exclusivamente o se evaluaron otros temas? Ok. Entiendo, vamos a comenzar por el tema de la corrupción. Sí. Allí nosotros iniciamos el estudio con una pregunta que le elaboramos, que estructuramos allí, y preguntamos: ¿en cuál sector considera usted que existe corrupción? O sea, eso Ok. quisimos medirlo porque, bueno, mucha gente dice, bueno, el gobierno central es quien tiene la decisión de manejar los recursos del país. Bueno, aquí no solamente es el gobierno central, también hay gobiernos regionales de la oposición que también manejan recursos y que hemos tratado de medirlos, bueno, para ponderar un poco la cuestión del tema de la corrupción. Y aquí, en ambos sectores, de acuerdo a la pregunta que hicimos, que en cuál sector considera usted que existe corrupción, un 44.5% de la población dijo que en ambos sectores existe corrupción. Ok. Pero avanzamos en esto y la siguiente respuesta es que en el tema de la misma corrupción, en el sector de la oposición, un 25.7% dijo que, bueno, que en el sector de la oposición también existe corrupción, y con un 15.8% del sector del gobierno central. O sea, ahí tratamos de medir y dimos una respuesta, o sea, en el sentido de evaluar no solamente el nivel central, sino también los niveles regionales. Ahora, ¿a qué podría obedecer eso? En el entendido de que si bien la oposición ocupa espacios de gobernaciones, tiene 3 gobernaciones, algunas alcaldías, representantes en el Parlamento venezolano, digamos, la amplia mayoría de los cargos de representación popular, los cargos de elección popular, están en manos de representantes del movimiento revolucionario, que es gobierno, a su vez ocupa el gobierno nacional. ¿Por qué tal vez la balanza se inclina más en contra de sectores de oposición? Sí, bueno, ha habido toda una dinámica en cuanto a las denuncias de hechos de corrupción, y que en este sentido el presidente Nicolás Maduro, en este caso el gobierno central, ha tomado la iniciativa de hacer las denuncias, de mostrar evidencia, y la ha emprendido como una estrategia del gobierno, como una estrategia en donde él ha tratado de mostrar que tiene perfil propio, que tiene decisión y que tiene voluntad para atacar este tipo de corrupción. O sea, como un tema que a la gente le interesa, como un tema que el venezolano con el cual no está de acuerdo, pues. Ahora, las respuestas de la gente normalmente ¿en qué sentido van? ¿En el sentido de señalar argumentos concretos o más una visión general que pueda tener a lo mejor de acuerdo a su posición política? Es decir, si una persona es oposición al gobierno, al hacérsele una pregunta de estas características, a lo mejor la respuesta inmediata es no, la corrupción está del lado del gobierno. Contrario con una persona que a lo mejor chavista. Dice, bueno, ¿dónde está la corrupción? No, en la oposición. ¿Las respuestas son automáticas o, digamos, se apela más a argumentos? Sí, bueno, ahí quisimos nosotros medir cómo lo perciben cada sector, ¿no? Y aquí nosotros, atendiendo tu pregunta, nosotros consultamos al encuestado: ¿cuán satisfecho se siente usted con las últimas detenciones de funcionarios públicos involucrados en actos de corrupción?
Y aquí nos fuimos un poquito más allá y tratamos de medir en lo que es el sector chavista, o sea, el sector oficialista y el sector de la oposición. Y fíjate tú algo interesante, que de acuerdo a la respuesta de estas 7 de cada 10 venezolanos respondió que está de satisfecho a muy satisfecho con esas detenciones, con esas decisiones que ha tomado el gobierno central de atacar la corrupción, bueno, dando efectivamente muestras de que tiene voluntad para atacar eso con las detenciones de estos funcionarios. Ahorita acabamos de ver en Punta de Mata, PDVSA, donde bueno, se detuvieron dos funcionarios públicos, un agente aduanal, y así en diferentes sectores del oficialismo, del gobierno de Nicolás Maduro, bueno, han tenido acciones concretas en cuanto a eso. Y lo más interesante de esto es que, bueno, claro, 9 de cada 10 venezolanos del sector chavista consideran que, bueno, que las acciones que han implementado Nicolás Maduro son efectivas. Y algo importante es que el 53.1% del sector oposición considera que son buenas. O sea, que las acciones que están haciendo son acciones que tienen algo positivo en cuanto a la lucha contra la corrupción. Ahora, ¿no sería muy alto esa cifra de por encima de 40% de una persona que no se muestre satisfecha con este? Es decir, se supone que el combate a la corrupción debe ser algo que a la totalidad de la población debe satisfacer. Es muy alto que más del 40% de quienes se manifiestan de oposición estén en contra. No es que sea alto, es interesante, o sea, encontrar ese valor dentro del sector oposición. O sea, eso quiere decir que la oposición está viendo con buenos ojos que estas acciones que está emprendiendo el gobierno central, bueno, son acciones que van a sumar para minimizar ese flagelo que es la corrupción. Y es importante también porque, bueno, ya vemos que hay cierto nivel de conciencia política, no solamente en el sector oficialista, sino también en el sector opositor. Eso lo que refleja allí es que hay un nivel de conciencia política en cuanto a los problemas puntuales, en los problemas que aquejan a la sociedad, que no solamente es el problema de la seguridad, el problema económico, sino que también hay problemas sociales que también, considerando la corrupción como un problema social, dentro de lo que es la gestión de un gobierno. Eso sobre el caso de las detenciones de funcionarios del Estado venezolano. Ha habido otro tipo digamos, de evaluación, hasta el caso del diputado Richard Mardo, por ejemplo, que también evidentemente es un funcionario público, pero en este caso que representa sectores de oposición. Ese tipo de acciones también fueron medidas. Bueno, acuérdate que no solamente los recursos son manejados por funcionarios públicos de un gobierno central, en este caso de Maduro, sino que también, como ya te dije, de gobiernos locales y en muchos de los casos también, bueno, la ley de administración pública como está establecido y la gente ya conoce, o sea, hay mucha gente que dice, bueno, pero a nosotros nos interesa cómo es la ley. Yo creo que muchas de esas opiniones están equivocadas. O sea, el venezolano hoy día, como ya te dije, tiene un nivel de conciencia política, un nivel de conciencia legal que le lleva a ir más allá de conocer que hay una ley. Lo lleva a conocer cuál es el contenido de esa ley y es por eso que muchas veces da este tipo de opinión, ¿no? Okay. O sea, lo que ha hecho el gobierno central, y en este caso, en el caso de la Asamblea, lo que tuvo el caso concreto de los diputados, bueno, los diputados también tienen una responsabilidad desde el punto de vista administrativo en cuanto al manejo de los fondos que ellos manejan. En este caso, bueno, que vimos, fue un caso muy particular de un diputado, bueno, donde se manejó algunos recursos que, bueno, que estaban cuestionados o previstos en la ley del manejo de campañas y eso, sí. Bueno, y la gente lo percibe como algo que no debió haber sido de esa manera, o sea, que tuvo que haber enterado a las instancias que tenía que enterarse de esto, ¿no? Entonces, eso la gente lo percibe como un acto que no es ético, o sea... Cuando hablamos de la gente, hablamos de una mayoría o de una totalidad, porque hay quienes frente a situaciones, caso específico de Richard Mardo, aseguran, gente de oposición, que no se trata del descubrimiento de un acto de corrupción, sino de una persecución política. Bueno, ahí vimos la cifra, un 53 y tanto por ciento, o sea, más de la mitad de la población, un poquito más de la mitad de la población está
conteste o está claro que hay voluntad política para atacar ese flagelo, aun cuando, bueno, así es, pues, o sea, vivimos una dinámica donde un sector siempre va a negar algunas acciones, y en este caso, bueno, como tú dices, no es la mayoría la que está percibiendo eso como tú lo estás diciendo, o sea, la mayoría está percibiendo de que sí hay una lucha frontal contra la corrupción, de que hay evidencia concreta de que ese flagelo de la corrupción está siendo atacado no solamente por el sector del oficialismo, sino también por ciertos sectores de la oposición que están conscientes de lo que significa un acto de corrupción y no cumplir con algunos estamentos de la ley previstos en el estamento